Roque García, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, Neri, un saludo grande para vos y un saludo grande para la audiencia. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes en esta mañana de Uruguay. Las cosas que están pasando y que vos comentabas, no lo del sapo cancionero, ¿no?, sino la parte de la corrupción, van a ser parte del análisis de esta columna en la que vamos a hablar de las elecciones, un poco del aparato político, vamos a hacer un poco de teoría, pero vamos a tratar de hacerlo de forma amena para tratar de darle contenido a algunas de las discusiones que están en este momento en la agenda pública. ¿Te parece? ¿Arrancamos? Me parece notable. Bien. Yo voy a arrancar diciendo que en Uruguay no hay una discusión ideológica, que todos los partidos tienen la misma postura ideológica. Yo sé que a algunos les va a parecer que no es así, pero yo afirmo, y lo voy a tratar de demostrar en los siguientes minutos, que todos los partidos tienen la misma postura ideológica, que no hay verdaderamente una discusión ideológica en Uruguay, que todos los partidos importantes, ¿no?, tienen la misma postura ideológica y que son todos desarrollistas. Voy a tratar de explicar cuáles son las opciones ideológicas que tuvo el Uruguay y cómo hemos llegado al desarrollismo. Y en columnas posteriores hablaremos de los límites del desarrollismo. Como son todos iguales desde el punto de vista ideológico, son todos desarrollistas, la campaña que se viene va a ser una campaña vacía de contenidos ideológicos, muy llena de imágenes, de llamadas de cosas, vamos para adelante, todos juntos, la positiva, la felicidad pública, frases que hablan de felicidades vacías de contenido político, social, y muy parecida a... ¿Me permitís una discrepancia con esta afirmación que estás haciendo? Sí, claro. ¿Vos crees que yo muchas veces defiendo a algunas posturas de Cabildo Abierto y la gente cree que yo soy de Cabildo Abierto, ¿no? Pero bueno, pero lo tengo que hacer. ¿Vos crees que Cabildo Abierto no da una pelea ideológica porque se opone a la ideología de género, se opone al rol de las financieras como grupo económico dominante? Se opone básicamente a todas aquellas cosas que vienen impuestas por ese desarrollismo. ¿Para vos eso no es una pelea ideológica? Sí, es una pelea ideológica, pero es una pelea que, como vos mismo sabés, la da un 10%, digamos, un sector de Cabildo, también hay que decirlo, pero digamos que, suponiendo que lo diera todo Cabildo, un 11% del electorado uruguayo. Cuando 9 le pegan a 1, no es batalla. Los partidos que tienen más posibilidades de poder, que son el Partido Nacional y el Frente Amplio, los que tienen cooperativas electorales más grandes, los candidatos y las campañas que se vienen son muy vacías de contenido. Es decir, sí, Cabildo Abierto está intentando dar una batalla, pero es un sector chico del electorado y la mayoría no recoge esa pelea. Decirlo, también lo da César Vega, también lo da Eduardo Luz, también lo da Gustavo Salle, también lo da Guillermo Franchi. Sí. Decimos, Neri, sumás todos esos partidos para que no lleguen a 15. Pero la batalla, bien o mal, está instalada. Una de las cosas que estamos intentando con esta columna es tratar de ver de lo que estamos hablando. Vamos a hablar del desarrollismo, pero déjame antes hablar del socialismo y del vallismo para ver cómo llegamos a esto, ¿te parece? Bueno, si vas a hablar del vallismo, ten cuidado con lo que digas también. Bien, pero vamos a hablar porque lo que la gente quiere saber es cómo llegamos a esto. Los uruguayos no somos tontos, llegamos a esto porque hemos probado varias cosas. Muchas veces se confunde el vallismo del Pepe Valle con el vallismo de su sobrino, Luis Valle, que tuvo mucho más de un socialismo de Estado que de un vallismo verdadero, por lo menos mi... Bien. Vayamos al hueso. Vamos a la fácil, que es comunismo y socialismo, que básicamente desde el punto de vista social quieren una sociedad sin clases. En Uruguay existía el Partido Comunista, existe todavía el Partido Comunista y Socialista. Si uno abre su página web, lo que piden es una sociedad sin clases en que todos nos vistamos iguales, seamos iguales. Solamente es posible eso mediante el uso de la fuerza de la violencia política del Estado. En Uruguay, aún los que votan al Partido Comunista, ni siquiera se les pasa por la cabeza esa ideología. Se convirtió más que nada el Partido Comunista en una cooperativa electoral. Lo que consiguen son cargos y puestos y, bueno,
Pero eso es lo que pasaba en los años 70 en Uruguay. Había gente que sinceramente quería una sociedad sin clases como querían los socialistas, que derivaron en su grupo armado, que de alguna manera los tupamaros tienen extracción socialista, el Partido Comunista con su aparato armado, y hay que recordar que los nazis en Alemania también querían una sociedad sin clases, es decir, todo ese grupo que quiere una sociedad sin clases. Eso en Uruguay no pasó. En Uruguay en 1900 y pico el vallismo se pelea con los socialistas y tiene una doctrina que es básicamente, sobre todo la soberanía popular, algo que yo respeto mucho del primer vallismo, un modelo, digamos, político como Suiza, ¿no? Pero tiene una parte social que dice, vamos a sacarle un poquito a los ricos para darle un poquito a los pobres. Es decir, que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. Es una frase textual de Valle. El problema con el vallismo, y después vamos a llegar, y estaba Wilson con el desarrollismo. El desarrollismo es lo que tenemos hoy, que dice, los ricos que sean todos los ricos que quieran, los pobres que no sean tan pobres vamos a darle para que sean un poco más pobres, la maquinaria del Estado va a sacar de los ricos y le va a dar a los pobres, pero lo importante que tiene el desarrollismo es que vamos a elegir áreas de actividad económica, puede ser el turismo, el agro, el arroz. Cada uno de los desarrollistas tiene una idea distinta de para dónde va el desarrollo y esas actividades las vamos a apoyar. Esa es la base del desarrollismo. Es que la burocracia del Estado elige una actividad y a esa la desarrolla. Le da créditos blandos, le construye una carretera, etcétera, etcétera. Esa es la base del desarrollismo. Los tres modelos creo que han sido básicamente explicados. Los vuelvo a repasar. Una sociedad sin clases, no. Una sociedad en que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. Una clase, que es el vallismo, una sociedad en que los ricos sean todos los ricos que quieran, que el Estado va a tratar de ver qué áreas va a tratar de desarrollar. Bien, ¿por qué llegamos al desarrollismo? Porque el vallismo fracasó. Tenemos que entender cuál es el fracaso estructural del vallismo, pues si no, no podemos analizarlo. El fracaso estructural del vallismo es la interconexión en el mundo. Cuando vos vas a sacarle a los ricos, necesitás que los ricos no se te vayan. Y los ricos, cuando en Uruguay le cobran 5 pesos impuestos, pero en Europa le cobran 3, se vienen para Europa. O si en Uruguay le pagan un sueldo bajo siendo un médico de calidad, se sube en avión y se va a Miami. Eso empieza a pasar en un mundo interconectado, inmensamente interconectado. Los problemas que tienen las sociedades vallistas, que no es Uruguay, no fue la única ni mucho menos, es que generan sociedades poco competitivas en un mundo integrado. La sociedad en que todo el mundo juega al medio, te pasan dos cosas que le pasó a Uruguay y le está pasando a Uruguay. Los más capacitados se te van y se te llegan inmigrantes que son pobres. Es decir, cuando vos querés sacarle un poquito a los ricos, los mejores ricos se te pelan, y cuando vos querés darle un poquito más a los pobres, se te llena de inmigrantes que en Uruguay viven mucho mejor que lo que vivían siendo pobres, o incluso clase media, en otros países que han tenido graves crisis sociales. Es decir, los delivery, que muchas veces son jóvenes cubanos o venezolanos, siendo pobres en Uruguay, viven mucho mejor que en otros países. El problema con el vallismo es ese. Es que en un mundo que cada vez se interconecta más, si vos le sacás a los ricos se te rajan, y no solamente se te rajan como se te podían rajar en los años 60 o 70, evadiendo impuestos o llevando su fortuna. Hoy por hoy simplemente hacen una visa por internet y consiguen un trabajo en cualquier parte del mundo, y además solamente trabajan digital, cobran un sueldo en una parte del mundo y hasta se quedan en Uruguay. El vallismo fracasó, y eso todos lo sabemos, lo hemos visto, es un estatismo como vos dijiste. Todos los partidos hoy tienen la impronta desarrollista. Todos tienen la impronta desarrollista. Voy a dejar para otra columna cuáles son los límites y los problemas del desarrollismo. Lo voy a dejar porque es lo más interesante, pero creo que en esta columna me quiero ir a la segunda parte de la columna, que es, dado que son todos desarrollistas, el Frente Amplio es desarrollista, el Frente Amplio, por ejemplo, apoyó el turismo, apoyó el arroz, créditos blandos, el Partido Nacional, obviamente, que es donde el primer gran desarrollista es Wilson en su gestión como ministro. En su momento, bueno, los militares en el gobierno fueron desarrollistas. Acá el desarrollismo, digamos, es algo que está en la naturaleza de los uruguayos. Como todos los partidos son desarrollistas, o más o menos desarrollistas, y en ese sentido también Cabildo Abierto ha intentado buscar política desarrollista, la campaña, que es lo que le interesa, me parece, es el objetivo de mi nota, va a ser muy, muy liviana. Va a ser, vamos para adelante, va a ser por la positiva. Ahora el Frente Amplio está sacando una campaña algo que dice por la felicidad pública, como que los que no votan al Frente Amplio no quisieran la felicidad pública. ¿Y sabes a qué me hace acordar, Neri?
a la campaña de refrescos Coca-Cola y Pepsi. No te dicen que te vende agua con azúcar y gas. Te dicen que si tomás el refresco vas a ser joven, vas a tener amigos contentos, vas a tocar la guitarra, un viento suave te va a acariciar el pelo y vas a tener una sensación de felicidad. No sé si me explico. Lo grave... Y te digo más que si vos tomás Pepsi o Coca, tomás la misma cosa, porque... ¿Te acordás cuando Pepsi hizo una fuerte campaña para igualarse a la Coca y hacía la publicidad de la prueba, que vos probabás Pepsi sin la marca y creías que estabas tomando Coca-Cola? Y acá pasa lo mismo. Acá vos agarrás a Delgado y lo ponés de candidato del frente, y lo agarrás a Orsi y lo ponés de candidato a los blancos. ¿Y vos crees que cambia mucho? No cambia nada, pero es más, agarramos son Pepsi y Coca-Cola. Entonces las campañas, y ahí voy a llegar a la última parte de la nota, ¿quién la gana? La gana el que tiene más plata, Neri, es horrible decirlo así, pero cuando vos, el que te gusta más, la cara más linda, cuando Ojeda hace una campaña en que básicamente no hay demasiado, o sea, la campaña va a poner, en el Partido Colorado había gente muy capaz, muy competente, sumamente competente, Viera con una enorme experiencia, Gurméndez con una ideología bien asentada, Silva con una experiencia en el manejo de la reforma de la educación, que era complicada, la termina ganando Ojeda, porque mejora su cooperativa electoral, es una alianza con su vía, ¿no? Pero además su campaña básicamente es muy fotogénica. Es él, es su actividad. Mirá que no lo estoy criticando, la política es lo que es. Un chiste ahí, Silva y su reforma de la educación, contámela porque no la conozco. Bueno, digamos, no me hagas entrar en el coso. Lo que digo es que el que la gana es la persona que maneja mejor la imagen. Lo grave de eso, y voy a tratar de llegar al final de esta columna, es que cuando esa imagen, el que tiene la billetera más grande, el que arregla mejor con los medios, el que pone más carteles de Coca-Cola en la entrada del pueblo, es el que termina vendiendo más refrescos. Entonces... obviamente, y te doy la razón, hay sectores del Partido Comunista que son intransigentes y totalmente quieren. Hay sectores de Cabildo Abierto, o todo Cabildo Abierto, o la mayoría de Cabildo Abierto, para ser más preciso, realmente está en contra de la agenda y está tratando. Pero son sectores, la masa uruguaya, la masa del electorado, en realidad lo que tiene para decidir, y seamos realistas, Ojeda puede dar un batacazo y tratar de ganarle a Delgado, pero los tres que pican en punta luego que hayamos son Orsi, ¿no? Delgado y quizás una victoria de Ojeda. Vos sabés más que yo de esto, pero los tres son muy parecidos. Y la campaña, déjeme que con esto sí te termino la nota. Mirá lo que le pasó a Carolina Cose. Carolina Cose, con el apoyo del Partido Comunista, no hay una hoz y martillo en su campaña, ninguna. Cuando la campaña empieza a hacerse más adelante, hay unos logos que aparecen de Carolina Cose con la escarapela de Artigas, la que los militares usamos en la gorra, los policías también, o sea, aparece la escarapela de Artigas, o sea, ya no aparece ni el puño del Partido Socialista, ni la O del martillo. Y ahora la nueva campaña, que parece que están largando, ya veces, habla de la felicidad pública y no tiene el logo del frente. Pero acordate que el Partido Nacional arrancó por la positiva, que era un tic, y ahora son 2 tic. O sea, estamos en una campaña de la imagen. Y no hay nada ni bueno ni malo, hay que aceptarlo, porque los dos modelos son muy parecidos. Lo que se le está poniendo enfrente a la ciudadanía son 2 grupos de políticos profesionales en base a cooperativas electorales, que es lo que marca la Constitución, más o menos. Y lo que los ciudadanos tenemos que decidir es quiénes son los más capaces y quiénes son los menos corruptos. Es lo que hay, Neri. Y esa es mi columna de hoy. Me pareció notable tu análisis, Roque querido, y lo quiero cerrar estaba buscando acá en mi computadora unas reflexiones que hice hace un tiempo atrás, que las quiero compartir como cierre de tu columna. Escribí: renunciar a la verdad de los hechos es renunciar a la verdadera libertad. Si nada es verdad, nadie puede criticar a los abusos del poder porque no habría ninguna base desde la cual hacerla. Si nada es verdad, todo se vuelve un espectáculo, y en ese escenario, quienes tengan las billeteras más grandes pagan las luces más deslumbrantes, que tiene que ver con esto último que vos reflexionaste, ¿no? Totalmente de acuerdo. Prometo una columna sobre alguna rosca mediática de la cual tenemos que hablar, pero primero hay que ponerle a la gente claro, no hay disputa ideológica, hay disputa de imágenes. Los dos son casi intercambiables. En los extremos hay cosas. Hay mucho para hablar, pero lo dejamos para la columna que viene. ¿Te parece? Un gusto. Un abrazo. El villano tiene muchas máscaras.
queridos compatriotas, pero la más engañosa de todas esas máscaras es la máscara de la virtud.